Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente aquí, otra vez, una nueva clase del día de hoy. De hecho, la continuación de la clase anterior que estábamos viendo, que era condicionamiento clásico, mecanismos de aprendizaje, etcétera. Bueno, la clase del día de hoy no va a ser muy diferente de la pasada, seguimos con el mismo tema. Sin embargo, lo que vamos a trabajar son algunas teorías específicas. Siguiendo el modelo que hemos estado viendo, que es la teoría conductual, vamos a ver algunos avances más a nivel histórico, a nivel del desarrollo de las ciencias, o bueno, de la ciencia psicológica, aunque haya mucho debate sobre si es una ciencia o no. Vamos a llamar a este extremo o esta parte del desarrollo de la psicología como el origen, más que el origen, diría yo, el desarrollo científico o el desarrollo experimental, creo que sería un poco más adecuada la palabra, de la psicología durante los años 1900 a 1950, 1960, antes de la revolución cognitiva, que es el segundo enfoque que vamos a trabajar. Si nos vamos un poco hacia este extremo, debemos recordar de que estuvimos trabajando un poco la teoría pavloviana, la teoría del aprendizaje por asociación. De hecho, esto tuvo una gran repercusión, así como el psicoanálisis desde la perspectiva de la postura mentalista lo tuvo en su debido momento, no solamente a nivel filosófico, sino también a nivel social y a nivel también del desarrollo de un enfoque, una escuela psicológica. Igual, el descubrimiento de Pavlov también sirvió como digamos, la piedra angular para el desarrollo de todo un vasto, un gran desarrollo en lo que es la psicología. Por ello, una de las más grandes repercusiones, o digamos, más mencionadas repercusiones, es lo que planteó Watson desde Norteamérica en el año de 1913, con su famoso manifiesto conductista. Y es precisamente el origen de la escuela psicológica conductual, ¿no? Y ahí vamos a tener unos detalles, pero en sí este tema lo vamos a tocar dentro del aprendizaje emocional. Recordemos que el aprendizaje emocional nosotros lo encajábamos dentro del aprendizaje de tipo fisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va una de las primeras, una de las, sí, primeras, temprano en la historia, en el desarrollo, de las teorías de la emoción. El autor o los autores en este caso no solamente es John Bradus Watson, que fue a quien se le atribuye el descubrimiento, sino también estaría ahí implicada una colaboradora investigadora que posteriormente sería su esposa, que es Rosalie Reiner, y de hecho que es una persona, un personaje que la historia se ha encargado de sepultar, dejando solamente el nombre de Watson como el único investigador a cargo de este famoso descubrimiento, que es el aprendizaje emocional por asociación. Sin embargo, pues nosotros le brindamos un gran tributo a Rosalie Reiner, que también estuvo como investigadora o co-investigadora de Watson. Por otra parte, hablamos del principio, así como con Pavlov hablábamos del principio de asociación o contigüidad, de que dos eventos suceden al mismo tiempo, aquí también vamos a ver ese modelo. A diferencia de Pavlov, Watson utiliza el modelo estímulo-respuesta. Ya no encontramos una asociación entre el estímulo y el estímulo, como lo había planteado Pavlov, sino Watson cambia un poco esa perspectiva y plantea el aprendizaje o la relación entre el estímulo y la respuesta, es decir, la acción, la consecuencia que tiene en el organismo ante la presencia de dicho evento. Por eso su modelo se conocerá estímulo-respuesta. Y ahí es precisamente donde quería comentarles un poco del conductismo, porque para entender cómo es que se da ese estímulo-respuesta es precisamente gracias a la gran revolución conductual que hace, o bien el inicio del conductismo, para ser más específico, norteamericano. Consideremos, ojo, que Pavlov era ruso, y de hecho la revolución conductual lo hace Watson desde Norteamérica. Entonces, él plantea el modelo ER, pero él lo plantea bajo una base, digamos, un poco más filosófica, un poco más relacionado con el desarrollo de las ciencias, al decir que el modelo que debían seguir esta escuela, pues es una escuela psicológica, era uno semejante al de Pavlov, que las respuestas o que las diferentes conductas, ahí está, por eso se llama conductismo, debían explicarse bajo esta relación. Por otra parte, ellos también desestiman el mentalismo e indican, sobre todo Watson, que hay fenómenos que suceden en el día a día con los seres humanos que no pueden ser, digamos, encausados con eventos o fenómenos no objetivos, sino, por ejemplo, con, digamos, espectros, con entidades mentales, entidades abstractas con las cuales no podemos experimentar, con las cuales no podemos
hacer un tratamiento, por ejemplo. Hablar del inconsciente, por ejemplo, para Watson era algo totalmente sin sentido hasta cierto punto, porque no puedes operar con un inconsciente, no puedes operar con un preconsciente, no puedes trabajar con un yo. Claro que estos términos más adelante van a ser recodificados en función, o a la actualidad, hablando de una psicología más científica, mucho más elaborada, que claro, debe mucho de su desarrollo a las propuestas que plantearon muchos autores, como vamos a ver a continuación. Por otra parte, plantea de que el método que debe seguir la psicología es el método experimental, porque en ese entonces, influenciado por los desarrollos positivistas positivismo en filosofía, hablaba del desarrollo de las ciencias más apegadas al modelo de las ciencias naturales, es decir, la física, la química, etc. Es decir, trabajar con entidades o con elementos objetivos y que se pueda tener experimentación directa sobre ellos para descubrir las causas, las consecuencias y los mecanismos que implican o que se implican en dichos fenómenos. Y además fue Watson quien planteó como la conducta como el objeto de estudio de la psicología, cosa que no se había elaborado, por ejemplo, con la perspectiva freudiana, que no se había logrado aún quizás con muchas perspectivas anteriores, que digamos que destinaban su estudio a entidades como la mente, un elemento abstracto, como, digamos, la percepción, que es un proceso muy ligado a lo mentalista, el inconsciente, el preconsciente, el subconsciente, como deseemos llamarlo, que tampoco son entidades con las cuales nosotros podamos tener una evidencia empírica, cosa con lo que rompe Watson. Ahora sí, luego de esta introducción, para entender el impacto de Watson en el desarrollo de la psicología, vamos a llegar a su famoso experimento, el experimento del bebé Albert. Profe, ¿se llamaba Albert? No, no se llamaba Albert. Albert es un seudónimo, ¿de acuerdo? El bebé Albert tenía 11 meses de nacido cuando se hace este experimento, y es precisamente uno en el que se busca explicar a través de la forma o del método experimental la adquisición de una fobia, de un miedo específico. Entonces, definitivamente, Watson sigue el modelo pavloviano, y como podemos ver acá, vemos un estímulo neutro, que es la rata, pero la rata no es mucho, pues no es un elemento tan característico. Lo que sucede es que con los elementos experimentales de Watson, nosotros ya no nos enfocamos en el objeto como un todo, sino en las características específicas. Recordemos eso, para el condicionamiento clásico, para trabajar condicionamiento clásico, tenemos que enfocarnos en aquellos detalles específicos que desencadenan la conducta. En este caso, la rata, si bien es el elemento general, podemos obtener algunos detalles más específicos. Tamaño pequeño, peludo, ¿qué más? Color blanco. En este caso, Watson experimentó con una rata blanca, una rata albina, como lo trabajamos nosotros ahora en lo que es análisis experimental del comportamiento en psicología, etcétera, ¿no? Etcétera. Por otro lado, en un inicio, esta rata, cuando es expuesta al niño Albert o al bebé Albert, no muestra ninguna respuesta de miedo. De hecho, él se muestra curioso con este animal. Él busca jugar con el animal. Claro que al niño Albert también se le rodea de otros juguetes. Pero, ojo, la respuesta inicial era de curiosidad frente a este animal, ante este estímulo o ante este sujeto que tenía determinadas características. Por otro lado, se pasa al siguiente elemento dentro de esta cadena de condicionamientos, que era el ruido fuerte. Watson y Reiner buscaron que mientras el bebé estaba expuesto al animal, buscaba jugar con él, buscaba tocarlo, buscaba, interactuar con él, inmediatamente ellos golpeaban un trozo de hierro o un martillo, haciendo un ruido, o sea, es como un ruido, es como esto, haciendo un ruido bastante estruendoso, bastante intenso, lo que hacía de que el bebé Albert, o el niño Albert, bien, manifestara una respuesta fisiológica de miedo, que se manifestaba, claro está, en los bebés con el llanto. Ahí está el punto. Esa es la explicación más específica que podemos tener. No es como quizás en algunos lugares o en algunos libros, quizás algunas referencias, nos indican que la rata causaba el llanto. Eso no es realmente lo que nosotros buscamos explicar o lo que explicaba Watson, sino las reacciones emocionales, es decir, fisiológicas, porque recuerden, detrás de toda emoción, como el miedo, está el incremento de la frecuencia respiratoria, el incremento de la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, el desagrado interior, etc.
¿no? Entonces, esto desencadenaba el llanto. Ahora, precisamente pasando a la segunda fase, durante el condicionamiento, se presentaron esos elementos. La rata, el bebé Albert, obviamente interactuando con la rata, y mientras éste interactuaba con el animal, se procedía a ejecutar el golpe, asustando al bebé Albert. Por lo tanto, luego de una serie de ensayos de laboratorio, finalmente se logró la asociación. Ante la sola presencia de la rata, el bebé Albert experimentaba miedo. De hecho, muchos de nosotros en la actualidad, o muchos de nosotros que estamos presenciando ese video, tendremos miedos específicos, como a las cucarachas, a los ratones, a las ratas, etc. Pero ¿por qué tenemos estas reacciones emocionales frente a estos animales, frente a estos seres? Muchas veces no son miedos innatos. De hecho, el miedo de esos animales no es un miedo innato, no es un miedo genético, ni es un miedo de supervivencia. Son miedos aprendidos. Por ejemplo, a la reacción emocional de los padres. Que los padres vean una rata y se alarmen y se asusten. Nosotros, por asociación, también vamos a adquirir estos patrones de comportamiento. Entonces, en la actualidad, nosotros al ver una cucaracha, por ejemplo, sentimos asco. ¿Por qué? Porque es un patrón que ha sido condicionado durante la crianza. Así es. Muy bien, entonces este es el modelo watsoniano del aprendizaje. Pero por otro lado, si nos vamos un poco más, digamos un poco más atrás, ya habían pioneros en digamos en otros modelos. El experimento de 1989, 1998, no me acuerdo bien esa cifra, de la tesis del señor Edward Lee Thorndike, ¿de acuerdo? Edward Lee Thorndike. Ellos nos hablan, o él en específico hace una tesis sobre la inteligencia animal. Él buscaba también, de hecho, descubrir aquellos mecanismos en los que pues podríamos, digamos, indagar un poco en el funcionamiento cognitivo de los animales. Por lo tanto, después de su tesis, evidentemente, él trabaja más a fondo esos aspectos y desarrollaría lo que posteriormente se conocería como el aprendizaje instrumental. Profe, ¿por qué se llama instrumental? Ya lo vamos a ver. El modelo que él emplea, o mejor dicho, el principio, es de contingencia. Profe, ya no es de contigüidad. No, ahora es de contingencia. De cómo las consecuencias de nuestros actos frente a determinados estímulos nos van a tener un efecto sobre nosotros, ¿bien? Cómo las consecuencias de nuestros actos desencadenados por un estímulo tienden a tener consecuencias agradables o desagradables para nosotros, lo que va a conllevar que nosotros repitamos dichas conductas, o por el contrario, simplemente no volvamos a hacerlo. Por ejemplo, estoy discutiendo con mi mamá, le levanto la voz a mi mamá y mi mamá me tira un chanclazo. ¿Volveré a ejecutar dicha conducta? Es probable que no. Depende de cuán fuerte sea el chanclazo, por cierto. Entonces, es algo que lo que plantea Lee Thorndike. ¿De acuerdo? Su modelo, evidentemente, él trabaja bajo el modelo ER, igual que Watson. Sin embargo, es el pionero de lo que posteriormente se conocería como el modelo ERC, estímulo, respuesta, y cómo la consecuencia afecta a esta asociación. Pero es algo que es más desarrollado por un autor que veremos posteriormente, aunque quizás nosotros ya hayamos hablado de él, ya hayamos escuchado hablar de él, mejor dicho. Ahí está, esa es la palabra adecuada. El experimento que él desarrolló fue la búsqueda de inteligencia animal. Recordemos que para esto, ojo, que nosotros logramos entender la inteligencia como una capacidad para resolver problemas, para poder comprender los problemas, ejecutar dichas conductas que modifiquen el entorno o que modifiquen la naturaleza de dicho problema y hallar una solución, con ello una satisfacción. Entonces, Lee Thorndike también planteó ello. El experimento más famoso o más conocido de él, el experimento del gato, o la caja problemas de Thorndike, ¿de acuerdo? En el cual, si lo vemos pues desde este punto, o quizás podemos acercar un poquito más para verlo, él puso, o mejor dicho, privó durante unos días a unos gatos, a diferentes gatos, de alimento, y los colocó en una jaula. Aquí vemos la jaula. La forma en la que estos gatos podían salir de la jaula para obtener alimento era bajando una palanca para abrir la puerta y quitando un cerrojo. ¿Qué fue lo que observó Lee Thorndike al momento que dejó esos animales en la jaula? Lo que uno pensaría es, bueno, el gato comprendería el problema y inmediatamente buscaría abrir la caja, ¿cierto? Lastimosamente,
su hipótesis no fue, o esta hipótesis que yo acabo de plantear en ese momento, no fue corroborada. ¿Por qué? El gato inicialmente mostró una conducta desorientada, tendía a ser agresivo, a mostrar conductas de miedo, de frustración ante la exploración del ambiente, hasta que en algún momento, de casualidad y sin que el gato tuviera el propósito de ello, pisó la palanca y liberó la puerta. Nuevamente, siguió deambulando y por casualidad, mientras el gato intentaba escapar de la jaula a través de los espacios entre reja y reja, el gato logró quitar el cerrojo, quedando libre para poder acceder al alimento. En las siguientes situaciones experimentales, con este mismo animal y en la misma jaula, el gato parecía que llegó a asociar, ¿de acuerdo? Ahí va por eso el término de que Thorndike aún utiliza un modelo ER. El gato asoció. ¿Qué es lo que asoció? El pisar la palanca y el quitar el cerrojo con la consecuencia, es decir, obtener el alimento. Recordemos que el gato había estado en privación de alimentos, es decir, no había comido en mucho tiempo. Así es como Thorndike le llama a esto la conducta instrumental. ¿Por qué se llama conducta instrumental? ¿Y por qué por ello se llama el aprendizaje instrumental? Porque la conducta, es decir, las acciones, son instrumentos. ¿Para qué? Para resolver problemas. Ahí está. Esa es la gran explicación de Thorndike. Respecto a la inteligencia de los animales, Thorndike concluye: no podemos evidenciar una conducta o un comportamiento inteligente en los animales. ¿Por qué? Porque la resolución de este problema no se debió a que el gato comprendió de que bajar la palanca y abrir el cerrojo iban a dejarlo libre, sino que se reforzó la asociación. ¿Entre qué? Entre estos eventos, bajar la palanca y abrir el cerrojo, pero luego de una conducta de búsqueda, una conducta de desorientación. El gato no presentó esta conducta analítica que tenemos los humanos, que es sentarnos, digamos, analizar la situación y después recién realizar las conductas. El gato lo descubrió por azar, en otras palabras. Entonces, si lo vemos aquí en un pequeño detalle, lo voy a leer rapidísimo. El sujeto experimental, que es el gato, deambuló libremente por el entorno, es decir, sin ninguna intención. Eso se le conoce como la conducta del operante libre, ¿de acuerdo? Operante libre. Quiere decir que el sujeto experimental, en este caso el animal, fue caminando por todos los lados tratando de encontrar una salida, pero en ese proceso de buscar una salida también fue conociendo determinados elementos de su entorno o del entorno experimental. Por otro lado, cuando una de sus conductas azarosas, ahí está, no fue planificado, el gato simplemente buscaba escapar de la caja, pero de casualidad, ojo, de casualidad, logró liberar los mecanismos de la caja. Entonces, posteriormente el sujeto iba directo a activar dichos mecanismos y obtener la comida. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se reforzó? Lo que se reforzó fue las acciones de bajar la palanca y quitar el cerrojo con la recompensa. Si bajo el cerrojo, si quito el cerrojo y bajo la palanca, se abre la puerta y por lo tanto obtengo la comida. Fue por eso que Thorndike desestima la inteligencia animal con su famoso experimento de la caja problema o la caja trampa. Por otra parte, plantea uno de los principios que van a ser, digamos, pieza fundamental del desarrollo de la conducta, o mejor dicho, del estudio de la conducta de los organismos. Recordemos que las teorías del aprendizaje, por lo menos desde el aspecto conductual, no se enfocan solo en humanos, sino en todos los organismos. Y de hecho, nosotros los seres humanos, cuando estamos en una época de desarrollo muy joven, como bebés, como niños pequeños, entre 5, 6, 7, 8 años, también somos semejantes o resolvemos problemas como lo hace este gato, sobre todo los bebés, sobre todo los niños pequeños. Si no, es con el tiempo que nosotros vamos adquiriendo muchas más capacidades, como el pensar, el razonar, el quizás poder plantear hipótesis, que nuestra resolución de problemas se vuelve mucho más compleja. Pero al inicio, evidentemente, muy coherentemente con nuestro pasado filogenético, resolvemos los problemas como lo haría un animal cualquiera de nuestro entorno. Por otro lado, la ley del efecto, para no irnos mucho del tema, ¿qué nos indica?
que las conductas que desencadenan una consecuencia agradable se incrementan y la mantienen. Si yo, por ejemplo, conozco un chico o una chica que me agrada y le digo, oye, mira, qué lindo te ves, y ese chico, o qué lindo, qué linda te ves, y ese chico y esa chica me sonríe, ¿qué es lo más probable? Que yo le vuelva a decir dicho piropo, por ejemplo. Si por el contrario, tú le dices, oye, me pareces lindo, me pareces linda, y esta persona, en lugar de sonreírte, te mete un cachetadón, o un puñete, o una patada voladora, ¿volverás a repetir dicha conducta? Lo más probable es que no. Bien, lo más probable es que no. Esta es la ley del efecto, de cómo las conductas se incrementan o se debilitan en función de las consecuencias que éste generan en el sujeto. Por otra parte, bueno, en el ambiente y que afectan al sujeto. Ahí está, creo que esa es la palabra más adecuada. Gracias a este descubrimiento del aprendizaje experimental, o mejor dicho, del aprendizaje instrumental, es que posteriormente un investigador, porque Skinner, si bien desarrolla una teoría psicológica, él se define como un investigador. Skinner, o Burl Frederick Skinner, que es quien desarrolla el condicionamiento operante, que como ya vimos es solamente un derivado o una ampliación del aprendizaje instrumental de Thorndike, empieza sus estudios de psicología no porque estuviese tan interesado en psicología. Skinner era literato, él estudió literatura inglesa. Él, evidentemente, norteamericano también, ojo, norteamericano también, y habiendo sido estudiante de Thorndike, habiendo sido estudiante del propio Watson, bien, empieza con sus experimentos sobre la conducta de los organismos. Por otra parte, ¿qué más debemos saber de Skinner? El principio que él emplea es el refuerzo. ¿O el refuerzo de qué? De las contingencias. Profe, ¿qué era una contingencia? Las consecuencias que determinadas conductas tenían sobre nosotros, así es. Yo tengo hambre, abro el refrigerador, encuentro algo de comer. Entonces, posteriormente, si vuelvo a tener hambre, ¿buscaré en el refrigerador o buscaré en mi cuarto? Probablemente lo que más probabilidad tenga de suceder es que yo busque primero en el refrigerador. Así es. Ese es el refuerzo de contingencias. Bien, las consecuencias que aparecen y que nos van a satisfacer nuestras necesidades. Los experimentos de Skinner no se basaron en humanos, como lo hizo Watson. Y de hecho, una pequeña curiosidad, luego del experimento de Watson y Reiner, el laboratorio de Watson fue cerrado, de hecho, y no se le permitió nuevamente experimentar. Profesor, ¿y el bebé Albert quedó así toda su vida? Lo que se sabe del bebé Albert es que su miedo se generalizó. ¿Qué quiere decir generalizar? Generalizar quiere decir que no solamente tenía miedo a las ratas, sino que también desarrolló un temor a todos aquellos objetos que compartieran características físicas con este animal. Por ejemplo, los peluches. Por ejemplo, otros animales, como conejos, como perros y como gatos. Entonces, ese fenómeno en psicología se le llama generalización de la respuesta, de cómo los seres humanos, y no solo los humanos, sino los animales, responden o tienden a responder de forma semejante ante estímulos semejantes con el que se ha establecido la relación. Y ojo, en este caso el aprendizaje emocional es de funcionamiento límbico. ¿Y qué quiere decir límbico? Que muchas veces es permanente. En el mejor de los casos es permanente. Pero claro, nosotros como seres humanos, seres pensantes, seres racionales, podemos aprender mecanismos para controlar dichas respuestas emocionales. Y es lo que conoceríamos más adelante como, por ejemplo, el autocontrol, la autoeficacia, entre otros. Y que claro, sabemos y enseñamos los psicólogos, por cierto. Bien, siguiendo con el modelo skinneriano, él tiene un modelo que trabaja como ERC, miren, no, ERC, él ya incorpora la C, ¿no? La C que lo sugiere Thorndike, pero Skinner ya lo incorpora como parte del modelo. Y o ERE, podemos encontrarlo con ambos nombres, con ambas denominaciones, en diferentes libros, en diferentes referencias, o en diferentes instituciones, por así decirlo. Y él plantea el esquema conocido como la triple relación de contingencia. Bien, triple relación de las consecuencias. Entonces, aquí tenemos el modelo ERC. Ahí está, ERC nuevamente. Estímulo, o estímulo antecedente, o estímulo discriminativo, también se le conoce. Bien, acá, miren, justo acabo de cometer un error. Miren, y ahí lo corregimos. El estímulo antecedente
o también conocido como estímulo discriminativo, conocido como el ED. Ahí está, el ED, estímulo discriminativo o estímulo antecedente, que va a permitir, bien, o que va a dar las pautas a la persona, al animal, de desencadenar determinadas conductas, que es la respuesta operante o R o minúscula, ¿ya? Mucho cuidado con eso. También lo pueden encontrar como CO, ¿de acuerdo? Como es conducta operante, también le llaman CO, pero acá lo llamaremos RO. Y finalmente, profe, acá ya tuvimos, ¿no? El estímulo desencadena una conducta, pero no se queda ahí, ¿bien? No se queda ahí, porque toda acción que nosotros realicemos sobre el ambiente va a desencadenar una consecuencia, y es lo que conocemos como el estímulo consecuente, o el S o simplemente C, como consecuencia de refuerzo o consecuencia de castigo. Profe, quiero saber un poco más teóricamente. Muy bien, como les decía, el estímulo antecedente o estímulo discriminativo lo que busca o lo que es la situación, ¿de acuerdo? La situación. Por ejemplo, estoy en el carro, estoy en el bus, ya estoy en el bus del amarillo todavía. Ya, perfecto. Entonces, evaluar qué conducta ejecutar o evitar. Si estoy en el bus del amarillo y estoy pasando, no lo sé, por Vice, ¿de acuerdo? Que es una zona un poco bonita, ¿no? Tú sabes, un poco picante, ¿de acuerdo? Tu conducta va en función de los estímulos presentes. Va a ser sacar tu celular o no sacar tu celular. Lo más probable es que tú no saques tu celular. Ojo, lo más probable es que no saques tu celular. Pero si tú de alguna u otra forma lo sacas, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces ahí estamos viendo un poco más la conducta. ¿Cuál es la característica o qué define una respuesta operante? Primero, que es desencadenado por el estímulo discriminativo. Segundo, modifica el ambiente. Ya no es como el estímulo, o mejor dicho, ya no es como el condicionamiento clásico, donde las modificaciones eran corporales, ¿de acuerdo? Ya no es salivación, ya no es lagrimeo, ya no es temblor del cuerpo, ya no es tensión muscular, ya no es dolor interoceptivo. Por el contrario, la conducta operante es modificar los elementos del entorno, como agarrar esta tiza y aventarla, como agarrar este palo, ahí está, antes que te caigas, y girarlo, como pararme en un pie, como caminar, como agarrar, como tomar la mano, como besar, como saltar, como escribir, como estudiar, como postular, etc. Entonces vemos que la conducta operante o que modifique el ambiente va a sacar del reposo a los elementos del propio entorno. Entonces, el tomar tu celular y sacarlo del bolsillo, o, por el contrario, esconderlo más al fondo en el bolsillo del jean, ¿qué va a ser? Una conducta operante. ¿Y qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo de ejecutar dicha conducta? Obtener algo agradable o evitar algo desagradable. Muy bien, digamos que tú mantienes guardado tu celular, perfecto. Bien, tú mantienes guardado tu celular y entonces, ¿qué va a tener esto en consecuencia? En consecuencia, ¿de acuerdo? Y justo acá, consecuencia o estímulo consecuente, es una consecuencia o un evento agradable o desagradable que incrementa o disminuye la probabilidad de ejecutar la respuesta operante. Me explico. Muy bien, estábamos en el carro del amarillo por Vice, por la zona más picante de Vice. Bien, respuesta operante, yo decidí mantener mi celular en el bolsillo. Y, uy, no me robaron, qué casualidad. Y justo veo que hay una persona que sí le robaron y a mí no me robaron. Uy, entonces, mantener mi celular en mi bolsillo va a hacer de que no me roben y eso me hace sentir tranquilo, una consecuencia agradable. Entonces, cuando vuelva a pasar otra vez por ese lugar, ¿tendré más probabilidad de sacar mi celular o de mantenerlo en mi bolsillo? Quizás lo más probable es que vuelva a mantenerlo en mi bolsillo. Por otra parte, si yo saco mi celular, entonces ¿qué va a pasar? Uy, me robaron. Justo saco mi celular y justo se mete una manito por la ventana y me pide prestado mi celular. Y listo, mi celular se va por la ventana. Entonces, ¿esa consecuencia qué es? Es una consecuencia desagradable. Entonces, la tendencia, o mejor dicho, es más probable que si yo voy por esta zona en determinado carro y junto a la ventana para incrementar un poco más el estímulo discriminativo, ¿bien? ¿Tendré más probabilidad de sacar mi celular cuando estoy en esta zona o tendré menos probabilidad de sacar mi celular cuando estoy en esta zona? Lo más probable es que tenga menor probabilidad de ejecutar dicha conducta. Entonces ahí vemos cómo la triple relación de contingencia, estímulo, conducta y consecuencia o estímulo consecuente tiene un gran efecto sobre nuestras conductas. Y de hecho, este modelo también va a explicar mucho de la conducta cognitiva.
mucho de la conducta o muchas de las conductas que nosotros ejecutamos a lo largo de nuestra vida y que quizás estamos ejecutando en este preciso momento, mientras observamos el video, aunque no nos demos cuenta. ¿Cuáles son algunas características de las conductas aprendidas bajo este modelo? Uno, que es de naturaleza motriz, kinestésica, a diferencia de la conducta senestésica que vimos en el condicionamiento clásico, que eran reacciones innatas, viscerales, hormonales, etc. Por otro lado, a diferencia del condicionamiento clásico, las conductas operantes son 1, planificadas, 2, voluntarias y 3, tienen esta peculiaridad, no modifican el funcionamiento del organismo. De hecho, va más allá de planificamos una conducta a nivel cortical, la ejecutamos, bases biológicas, por favor no olvidar, modifican el entorno, por lo tanto le llamaremos operantes. Esa es una conducta operante, una conducta que tiene por finalidad, o mejor dicho, que como consecuencia tiene sacar del reposo los elementos del entorno. Profe, ¿está hablando de física? Sí, estoy hablando de física, definitivamente. Y también son anticipatorias. ¿Qué quiere decir anticipatorias? Que estas conductas se ejecutan. ¿Pero por qué se ejecutan? Porque esperan la aparición o evitación de la consecuencia. Si yo sé que si hago esto va a aparecer una consecuencia negativa, ¿lo haré de todas formas o no lo haré? Depende, ¿no? Hay que evaluar. Entonces, este es el modelo. Si yo sé que volver con mi ex me va a hacer sentir triste, me va a hacer sentir desgraciado o desgraciada, ¿tendré más probabilidad de hacerlo o de no hacerlo? No lo sé, profesor, voy a pensarlo. De repente me regalo un pollo a la brasa, aprovechando que estamos en cuarentena. Entonces, no sé, voy a pensarlo. Entonces, ahí vemos un poco de cómo el ser humano, si bien no es tan elemental en su comportamiento como los animales, también va a operar bajo estos principios. Si nos vamos por acá y vamos ampliando ya para cerrar un poco el tema, hablaremos de los procedimientos operantes. ¿De acuerdo? Skinner, en su trabajo con ratas y palomas, voy a ser bastante específico en eso y bastante enfático, en su trabajo con ratas y palomas, profesor, ¿por qué no operó con humanos? Por razones sencillas y por razones obvias. Porque precisamente a raíz del experimento de Watson, varios años antes, en 1901 aproximadamente, sí, 1910, 1912 aproximadamente, de esas épocas, se prohibió en gran medida el trabajo con seres humanos. Pero claro, en la actualidad ya hay una regulación de bioética del trabajo con humanos, incluso con los sujetos animales experimentales. Y esto, de hecho, todo esto que acabamos mencionando, es una de las ramas de la psicología conocida como la psicología comparada, por cierto. Bueno, si nos vamos más acá, profe, ya me estoy mareando, ese cuadrito siempre termina dándome dolor de cabeza. Ya, no te va a dar dolor de cabeza ahora. Porque vamos a explicarlo easy, con ejemplos easy, ¿no? Como tu ex, ahí está. Decíamos que las consecuencias podrían ser de dos tipos, ser refuerzos o ser castigos. Suficiente. Y luego hablamos de los términos positivo y negativo. Ya, ahora sí vamos a empezar a complicar más las cosas. ¿Qué es un refuerzo? Un refuerzo es una consecuencia que puede incrementar o mantener la probabilidad de ejecutar la conducta operante. Profe, si yo le digo a mi enamorado o mi enamorada que deseo comer un pollo bróster con todas las cremas y mi enamorado o mi enamorada me dice, ya, está bien, yo te invito, habrá más probabilidades, ojo, habrá más probabilidades de que yo continúe con él o con ella. Posiblemente. Eso es un refuerzo, ¿de acuerdo? Eso es un refuerzo. Una consecuencia que incrementa las probabilidades de que se ejecuten las conductas. Por otra parte, tenemos el castigo, que reduce la probabilidad de ejecutar la respuesta operante. Como, por ejemplo, ¿de acuerdo? Veamos esta situación. Si sales con tus amiguitos o con tus amiguitas, olvídate de mí. Ahí está. Perfecto. Tu conducta de decir, mi amor, ¿puedo salir con mis amigos o amigas? ¿Se va a incrementar o se va a disminuir? Probablemente se disminuya. ¿Por qué? Porque la amenaza se presenta como un evento desagradable. Entonces decimos,
Entonces mejor al próximo ya no le digo, pues porque si le digo de repente me va a amenazar, entonces mejor ya no le digo. ¿Cómo funcionó esa amenaza? Esa amenaza funcionó como un castigo. ¿Cuál fue la conducta sobre la cual recayó ese castigo? Sobre la conducta de pedir permiso para salir con amigos o amigas, que evidentemente no debería ser, porque en realidad cada uno de nosotros tenemos una libertad de salir. Podemos avisar, estoy saliendo, pero no pedir permiso, porque la otra persona no puede decidir por nosotros. Déjenlo como un tip. Entonces, si multiplicamos un poco si vamos por ahí trabajando un poquito más, veremos el tema de positivo y negativo. ¿En qué se diferencia positivo y negativo? Positivo porque aparece algo, no porque sea agradable. Aparece algo, por favor no lo olviden. Ese es un error muy común. Pensar que hablar de positivo es porque me causa alegría, que pensar que porque es positivo me agrada, etc. No cometer ese error. Aparece, nada más. Y negativo, retiro o cese. ¿Bien? Negativo es retiro. Negativo no quiere decir que me duele, negativo no quiere decir que me molesta, negativo no quiere decir que me causa tristeza. No. Negativo significa que ese evento se evita, se retira o simplemente termina. ¿Bien? Entonces, si empezamos a cruzar refuerzo con positivo, obtenemos el refuerzo positivo. Profe, ¿en qué consiste el refuerzo positivo? Incrementar la conducta, o sea, flecha arriba, RO, incrementar la conducta operante con la aparición de una consecuencia agradable. Ahí está. Si yo veo que un chico o una chica me está mirando, yo digo, yo quiero ser el experimentador o el científico de la conducta. Bien, me está mirando. Entonces yo le sonrío. Ah, mira qué interesante. Y luego, esa conducta de sonreírle probablemente le agrade a esa persona que te está observando. Y si le agrada, entonces va a volver a hacerlo. Entonces, cuando me vuelve a ver, lo vuelvo o la vuelvo a mirar. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Estoy generando que probablemente esta persona tenga mayor interés en mí. Profe, esos tips nunca se olvidan. No, nunca lo olviden. Por otra parte, mamá, saqué buenas notas. Ah, mira, qué interesante, vamos a ver. 16, 17, perfecto. Bien, vamos a ir a comer a lo de Juan. Bien, o vamos a ir a comer a Norquis. O te voy a comprar un celular. Listo. Entonces, tu tendencia a querer sacar buenas notas, ¿se incrementará o se disminuirá? Posiblemente se incremente. ¿Por qué? Esperando la consecuencia agradable. Así como hay un refuerzo positivo, hay un refuerzo negativo. ¿Qué, profe? ¿Hay un refuerzo negativo? Claro, hay un refuerzo negativo. ¿Y en qué consiste? En retirar, quitar o evitar algo desagradable. Bien, ahí está. Refuerzo negativo. Incrementa la conducta operante con la evitación. Muy importante al hablar de refuerzo negativo. Para evitar algo de una consecuencia desagradable. Ahora que estamos en invierno, que está haciendo frío, mucho frío a decir verdad, y está lloviendo, nosotros los seres humanos, incluso nuestros perritos, nos ponemos chompa, por ejemplo. ¿Y por qué nos ponemos chompa? Ah, profe, porque si yo salgo sin chompa me puedo enfermar. Y luego si me enfermo voy a sentirme mal. Y si me enfermo no voy a poder salir a ningún lugar. Y si me enfermo no voy a poder besar a mi enamorado o enamorada. Y si es que me enfermo no voy a poder ir a las fiestas COVID. No, eso no. Bien, entonces ahí es el detalle. ¿Por qué nosotros incrementamos nuestra tendencia a ponernos chompa, por ejemplo? Para evitar enfermarnos. Entonces nosotros nos pondremos no solamente una chompa, quizás nos pondremos chompa, chaleco y bufanda, o chalina, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo la conducta, la intensidad de la conducta, así como su frecuencia de aparición, se va incrementando, para evitar una consecuencia desagradable. Ese es un refuerzo negativo. Muy bien. Pero por otro lado también tenemos el castigo. Profe, el castigo reduce la conducta operante. Ahí está, muy importante. Reduce la conducta operante. Entonces, por eso hablaremos del castigo positivo. Profe, el castigo positivo es el que me decía mi mamá que me pegaba para mi bien. ¿Ese es el castigo positivo? No. Bien, no, ese no es el castigo positivo. El castigo positivo es la disminución, ojo, la disminución de la conducta operante con la aparición de algo desagradable. Ahí está. Cuando hablamos de un evento que es castigo o refuerzo, nos referimos a la consecuencia. No lo olviden, ojo. Ojo, no lo olviden. La consecuencia es reforzante de la conducta o la consecuencia es o castiga la conducta. Ese es el término adecuado. Por ejemplo, ¿bien? Por ejemplo,
Llegué tarde a mi casa 5 horas. Yo salía del colegio a las, no sé, a las 5 de la tarde o a las 6, bueno, a las 7 de la noche. Y llegaba a mi casa como a las 11 de la noche. Entonces mi papá agarró o mi mamá agarró y me correteó con cable. Listo, bien, listo. ¿Volveré a hacer eso? Posiblemente no. Bien, posiblemente no. Entonces ahí está. Bien, aparece una consecuencia desagradable, ¿no? Qué buenos recuerdos y qué ejemplos tan sádicos, pero es algo que sucede muy a menudo. Pero no hagan eso, por favor. Listo. Y por el otro lado también vemos un castigo negativo, ¿de acuerdo? Un retiro, un castigo negativo, donde, ojo, donde la conducta se disminuye o la conducta disminuye con el retiro o cese de una consecuencia agradable. Ahí está. Pasa muchas horas en el internet. Ah, mira. Vamos a ver tus notas. Este color es rojo, estoy viendo por acá, 01, ¿no? Ya 01, se acabó el internet, despídete el celular. Listo. Ese es un castigo negativo. Bueno, si es que la conducta, ¿bien? ¿Qué es lo que está haciendo? Creo que vamos a ser un poco más específicos ahí. ¿Qué es lo que está haciendo de que esta persona saque malas notas? Por ejemplo, que esté sentado, que esté sentado jugando Free Fire mucho tiempo en la computadora, o en el celular, o en los dos, o Call of Duty, o lo que sea, ¿de acuerdo? O lo que sea. Bien. Entonces, la conducta de estar en la computadora, bien, de estar en la computadora, ¿va a incrementarse con este castigo o va a disminuirse? Bueno, evidentemente va a disminuirse. Segundo, ¿se quitó algo agradable o se adicionó algo desagradable? Ah, profe, a mí me gustaba estar en la computadora y ahora ya no puede estar. Ah, mira, ya te quitaron la computadora. Me quitaron algo que a mí me gustaba. Entonces mi conducta de jugar va a disminuirse. Ahí está. Listo. Castigo negativo. Pero también vamos a hablar de otro procedimiento, que es la extinción, o lo que conocemos como la extinción operante. Así es, la extinción operante. ¿Qué implica la extinción operante? La reducción y eliminación de las conductas. ¿A qué? Al suprimir la consecuencia reforzadora. Creo que a muchos o a muchas de nosotros, de nosotras, nos ha pasado esto. Como cuando terminas con tu ex o terminas con tu enamorado o tu enamorada y empieza a escribirte, ¿no? De lo que nunca te escribía, mágicamente empieza a escribirte todos los días, empieza a llamarte todos los días, empieza a invitarte o a regalarte todo lo que no te había regalado nunca. Dice, voy a cambiar, voy a ser el mejor enamorado o la mejor enamorada del mundo. Bien. Y tú haces caso. Ya, haces caso. Y se vuelve a repetir el problema. Y vuelven a terminar. Profe, ¿qué es lo más adecuado para olvidar, para poder alejarme de esa persona? Ejecutar este mecanismo de extinción. En otras palabras, ¿qué es suprimir la consecuencia reforzadora? Simplemente no hacer caso. Si uno no hace caso, bien, frente a eso de, oye, quiero verte, oye, escríbeme por favor, oye, no puedo vivir sin ti, si uno simplemente no responde, en algún momento la conducta de insistir va a tender a disminuir hasta desaparecer. Esa es una extinción operante. ¿Dónde también podemos ver eso? Con los niños cuando se berrinche. Mamá, quiero eso, y se tira al piso, se da vueltas, se pone de cabeza, empieza a dar vueltas la cabeza como el exorcista, no lo sabemos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen los padres generalmente cuando sucede esto? Ya, está bien, para que el bebé, para que el niño se calme, le voy a comprar lo que quiere. Ya, entonces, en realidad lo que estamos haciendo es reforzar la conducta de berrinche, porque el niño aprende que si hace bulla, que si patalea, que si llora, va a conseguir lo que quiere. Estamos reforzando la conducta. Y ahora quiero extinguirla. Muy bien, ¿quieres extinguirlo? No le hagas caso. Que llore, que se tire, que se revuelque, que todo. Bien, no le hagas caso. En algún momento se va a aburrir. Y va a aprender, o mejor dicho, va a desaprender esta nueva relación. Entonces, va a ir adquiriendo este patrón de conductas, de que, por ejemplo, cuando ya no resulta, de que el hacer berrinche ya no resulta, va a buscar otros medios. ¿Cuáles van a ser esos medios? Por ejemplo, pedir por favor, o por ejemplo, esperar más tiempo para obtener el reforzador. Entonces se complementa con otras operaciones operantes, ¿bien? O con otros procedimientos operantes. Esa es una extinción. La desaparición de la conducta simplemente porque no se refuerza. Punto. No hay consecuencia. Solo hay un estímulo, respuesta y ya. Cuando había consecuencia, ahora simplemente quitamos la consecuencia y listo. Por otra parte, y por último, que es una breve introducción, son los programas de refuerzo.
Algo que dijo Skinner en su debido momento es que no era muy sugerible trabajar con castigos. ¿Por qué no se trabaja con castigos? Porque el trabajar con castigos puede presentar conductas de emociones muy intensas. Entonces, en realidad lo que nosotros podemos estar generando con un castigo, sobre todo si es un castigo intenso, como un castigo físico, un castigo verbal, emocional, es disminuir la capacidad del individuo, o sea, su autoeficacia, generar temor o incluso generar una relación de desapego con el individuo con el que se pretende modificar la conducta, ¿no? Es como cuando nosotros nos castigaban demasiado en el colegio y decíamos, yo odio a ese profesor, odio a esa profesora, odio a ese auxiliar. Exacto, algo así. Por eso Skinner no recomienda trabajar con el castigo. Skinner recomienda trabajar con los refuerzos. En vez de castigar la mala conducta, mejor refuerza la buena conducta. O mejor dicho, si lo ponemos en términos más científicos, en vez de castigar la conducta que no deseas que tenga el individuo, mejor refuerza la conducta que estás buscando que tenga. Entonces, basándonos en eso que indicó Skinner, también hablamos de unos programas de refuerzo, que son los programas de razón que se basan en el número de conductas ejecutadas y pueden ser la razón continua. Cada vez que la persona ejecuta, o el animal, o quien sea, ejecuta dicha conducta, vamos a reforzar. Profe, como cuando quiero enseñarle a mi perrito a dar la pata y le digo pata, y me da la pata, inmediatamente refuerzo. También está la razón fija, que son un número específico de conductas. Y la razón variable. A quienes, ojo, a quienes vengan 5 horas al internet, tienen 1 hora gratis. Ahí está, razón fija, ¿no? Como cuando íbamos a la cabina, ¿no? Si vienes 5 veces, alquilas 5 horas de internet, tienes 1 hora gratis. Programa de refuerzo, un programa de razón, ojo, un programa de reforzamiento de razón. Ahí está el programa más adecuado. Y el variable, ¿no? Que es modificable. Primero te dicen 20, luego te dicen 30, luego te dicen 10, luego te dicen 15. No hay un punto específico. Y también tenemos los programas de intervalo, que indican, ojo, o en los cuales el refuerzo se entrega cuando la conducta o las conductas deseadas se ejecuten en un periodo, así es, o en un intervalo específico de tiempo. Si me presentan su tarea, ojo, si me presentan su tarea antes de las 10 de la noche, entonces tienen 2 puntos más. Ah, mira qué interesante. Ese es de razón fija. Bien, esa es razón fija, porque digamos que el intervalo de tiempo, ahí está, tiene o es uno, predecible, y segundo, tiene momentos específicos. ¿Dónde está? Presénteme su tarea antes de las 10. Ah, perfecto. Si yo ejecuto mi conducta de presentar mi tarea resuelta antes de las 10 p.m., fija, recibo un refuerzo. Ah, perfecto. Y también la razón variable, ¿no? La razón variable es un poco más difícil de poder comprender porque en realidad el tiempo o los sucesos en los que nosotros vamos a poder ejecutar dichas conductas no van a estar establecidos. Profe, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, nosotros muchas veces no sabemos cuándo se ve el agua. No sabemos cuándo se va a ir la luz, muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, como ya sabemos que en algún momento y no sabemos cuándo se va a ir el agua, por ejemplo, ¿qué hacemos? Ahorrar o guardar agua en otros recipientes, ¿no? O en un bidón, o en baldes, o en botellas, o en lo que sea. Entonces, sobre todo el mecanismo o el programa de reforzamiento por intervalo variable funciona mucho en lo que es la prevención, ¿bien? O la conducta de prevenir eventos que posteriormente pueden ser dañinos, por ejemplo, ¿bien? Entonces, esto es todo lo que tenemos que hablar hasta el momento, o por el momento. Vamos a ver si en la próxima clase trabajamos un poco de psicología cognitiva. Y bueno, si es que hay alguna duda, consulta, reclamo, queja, sugerencia, demanda, pueden dejarlo en el buzón de preguntas o de comentarios de este video. Y no se olviden contar con nosotros nuevamente, Academia Mi Lucha, por favor, no lo olviden. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Cuídense bastante. Hasta la próxima.